Caminamos entre tanta gente sin conocerla. Caminamos y ahondamos en nuestra vida impregnados de otras presencias. Ellos, los otros y nosotros tenemos esta oportunidad única de encontrarnos y aceptarnos. ¿Y entonces cómo es? Mendoza es pujante y empujante. Tiene esa magia. Lleva a sus hijos a construir dentro de casi lo imposible. Mendoza genera estirpes de valientes. El general San Martín logra sus máximos resultados gracias a la fuerza pujante y empujante de sus pobladores. A esta tierra la moran gente que sabe que está todo por hacerse, gente que se alimenta en forma consciente y con orgullo de sus propios logros. Y por ahí está, en esa fuerza creadora de su gente, León Repetor, alguien que sabiendo amar sensatamente al hombre, trabaja incansablemente desde la cultura. Como San Martín y como los grandes líderes y avatares que le proveen en primer lugar a la humanidad como absoluta necesidad el conocimiento. Y el conocimiento se logra a través del recurso genial de la cultura. Che, qué obra maravillosa. Claro, y esto tiene, viste, como dos grandes espacios, digamos, la parte superior de la batalla, de la libertad, de la independencia, bueno, el general en su caballo, y después todo el friso que lo rodea es la historia de la construcción del Ejército de los Andes en Mendoza, que tiene toda una connotación, ¿no es cierto? Porque no solamente es la producción de la ropa, la producción del armamento, de los arneses, la obtención de los recursos, que eran tan escasos y que le fueron negados durante mucho tiempo. Subimos así y claro, giramos. hacemos el circuito. Y entonces va mostrando todo el desarrollo, ¿no? Y la construcción del ejército, con todos los que participaron en él, con todos los procesos que se dieron. Entonces acá vienen los chicos de las escuelas con los docentes, y los docentes le cuentan en vivo y en directo cómo fue todo, ¿no es cierto? Entonces ahí está todo el tema de los herreros, la fragua con Fray Luis Beltrán, la obtención de la fundición de las campanas y de todo lo que era metálico para los cañones, para los arneses, para todo lo que necesitaban las mulas. Entonces, todo el desarrollo de esa primera industria metalúrgica que se realizó en Mendoza, que fue muy importante, con mucho aporte de la gente, con mucha participación. Fue realmente una epopeya popular, ¿no? Donde todo el mundo participó y se sintió comprometido con ese proyecto, en ese proyecto de conquistar la y bueno, y San Martín, que evidentemente tenía un carisma espectacular, que no solamente motivó, sino que ordenó, porque como gobernador él pudo, digamos, darle también a la provincia toda una impronta económica. Mirá el movimiento que tiene esto de acá. Bueno, están los escudos de los tres países, de Chile, Argentina y Perú, también representados como parte de la misma epopeya, ¿no?
A mí me parece que ese debería ser el gran clic de la humanidad. Cuando en el planeta se definió que había un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado, ya fue, digamos, ese fue el inicio de esta ruta que estamos transitando ahora, ¿no? Es decir, que considerar al otro porque es distinto, que está desprovisto de cosas inteligentes como las nuestras. Bueno, ese es un proyecto que nos vendió Europa con el racionalismo, el enciclopedismo. Nos hicieron ver como que era natural, digamos, que el mundo pasaba y la historia pasaba por lo que ellos nos habían dicho, que todavía lo seguimos estudiando así en las escuelas. Cuando sabemos que nosotros tenemos... 1492 sigue siendo el hito de nosotros tenemos del descubrimiento de América. Hay historias muy ricas, no solamente en América, sino en Oriente, digamos, que han sido dejadas de lado. Y que hay que recuperar, hay que generar una epistemología propia, hay que empezar a redefinir el significado de la ciencia de América Latina, de la ciencia de otros lugares del sur, que no tiene nada que ver con la concepción que Europa nos transfirió y que nosotros seguimos consumiendo y diciendo como sentido común, esto es así, y esto no es así. O sea, nosotros no tenemos por qué aspirar a parecernos a ellos. O sea, esa cuestión es, nosotros digamos, hubo siempre sectores en nuestros países que intentaron decir, nos tenemos que parecer a Australia, nos tenemos que parecer a Francia, nos tenemos que parecer a Estados Unidos, para el cual hay que hacer exactamente lo mismo. No, nosotros tenemos que parecernos a nosotros mismos. Pero para que eso suceda, tiene que haber políticas que nos generen pertenencia. Porque eso tiene, es decir, nosotros querernos parecer a nosotros mismos significa que tenemos que tener una alta dosis de amor a nosotros mismos. Totalmente. Entonces, hay que hacer una revolución cultural, una revolución educativa, científico-tecnológica, porque si no, seguimos haciendo lo mismo, seguimos reproduciendo. La economía que aprendemos, nuestros economistas, ¿viste? Cuando nos salen a decir las barbaridades que nos dicen y que nos llevan de mal en peor, porque nos vienen llevando de mal en peor, repiten lo que dijeron los premios Nobel, ¿viste? O algunos premios Nobel, ni siquiera los toman a todos, pero se basan en lo que viene de afuera. Nosotros tenemos nuestras propias, lo que hablamos recién, la minga. Y la minga fue algo nuestro, el ayllú fue algo nuestro. ¿Cómo lograr que eso sea desde lo ancestral, desde lo propio, empiece a ser parte de nuestra vida cotidiana y generar una nueva forma de pensar la vida, la economía, la producción, la propiedad, la distribución, la política? Es complejo. Contra eso claro que es hay que trabajar. Pero ¿sabés qué pasa, León? Que es mucho más complejo seguir estos designios. Sí. Esto es mucho más complejo, es mucho más difícil, es mucho más doloroso para muchísima gente. Es inhumano. Y claro, y cada vez esta construcción que tenemos hoy va en detrimento de los que pasaron también, de los que estamos también, pero nosotros estamos siendo responsables del escenario que estamos dejando. Y eso no es banal. No, para nada. Bueno, por eso, cuando uno piensa la cultura desde esta perspectiva, entonces uno dice el teatro, la música, el cine, la literatura, al servicio de esa humanidad, al servicio de esa transformación humana, es muy importante, porque le empieza a dar sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo fuerte en el campo de las políticas culturales, en el campo de las distintas áreas de la cultura, para que cada expresión esté mostrando esta tensión y esta contradicción y que nos esté al menos marcando ciertos lineamientos para tener alguna certeza, que es a donde podemos nosotros aspirar. Ahora, yo creo que esto va a tirar muy para largo en este sentido, si no modificamos cosas. El Estado tiene obligaciones que son inalienables, les tocan a ellos hacerlo y lo tienen que hacer las políticas culturales, de educación. Por ejemplo. En la medida de que no estemos fortaleciendo en los chicos el amor al lugar donde ellos están viviendo y el respeto, ¿viste? No va a pasar nada. Claro. No va a pasar nada porque la gran transformación realmente, por supuesto que está en el hogar, pero también en el colegio, donde los chicos aprenden y tienen su primer contacto social. Totalmente. Y hay una pérdida, digamos, ha habido una estrategia, digo yo, acá hay una estrategia armada, muy inteligentemente armada, para desvalorizar lo propio, para que la gente pierda la estima, para que la gente deje de pensar
en la comunidad y se aísle y piense al otro como un enemigo. Claro. Entonces a la primera de cambio aparece ese odio y esa en un pequeño, uno lo ve en un pequeño roce de tránsito, como pareciera que se hubiera acabado el mundo, cuando uno cruza por la raya blanca y un auto te tira, y un chofer te tira el auto encima como diciendo, paso yo y me interesa que vos seas un humano y te mato por medio segundo que voy a tener que... Bueno, pero eso, digamos, hay que trabajar contra esa concepción. Y hay muchas mecánicas, hay muchas dinámicas que creo que hay que lograr. Se dice que nuestro gobernador, el gobernador de Mendoza, no se sienta en cualquier sillón, no se sienta en el sillón de Rivadavia, se sienta en el sillón de San Martín. ¿Qué te parece? No es poca cosa lo que significa llegar, y ahí es donde viene la exigencia que también los mendocinos le ponemos a nuestros gobiernos, ¿no? De que garanticen la continuidad de esa tradición latinoamericanista, independentista, igualitaria, distributiva, austera. Austera, claro, sin San vanagloriarse Martín, de nada, San Martín porque era austero no San solamente Martín era en un sus hombre formas, era un en hombre sus que modos. se brindó a su patria, claro. y fue capaz también de renunciar y fue mal considerado. Sí, sí, qué locura, ¿eh? Tuvo que partir al exilio, tuvo que morir en el exilio, no pudo retornar a su país. No, es realmente un pago. Digamos que a nosotros esta historia, esta pertenencia nos marca profundamente. Y no se le fue nunca más. No. Imagínate que... No se le ve nunca más porque se ve en el pueblo, se ve en el pueblo, digo yo, en la ciudad. Claro, y nosotros, imagínate, todos los días izamos en las escuelas y en los espacios públicos, izamos la bandera argentina y la bandera del Ejército de los Andes, que sigue siendo la bandera de Mendoza. Claro. O sea, es nuestra bandera. Y es cuando sale una representación nuestra al exterior, o el gobernador, o algún funcionario importante. Lleva la bandera. Lleva una réplica de la bandera de los Andes. Claro. Tenemos la original, la tenemos. Ahí en el memorial de la bandera, frente a la Casa de Gobierno, está la bandera original, muy bien cuidada y muy bien custodiada. Pero entonces para nosotros San Martín no es una referencia libresca, es cotidianeidad. Claro. Lo vemos todos los días. Y está plasmado, y está el espíritu del tipo. Exacto. Y no hay equivocación con respecto a los principios que lo movían. No, ni se discute. Y todos los años, viste, y siempre hay actividades relacionadas con San Martín, obras de teatro, referencias. Mirá ese cóndor ahí. Ese cóndor colgando. Colgando. Como si estuviera qué locura. Suelto. Sí, muy bonito. Hay que generar estos espacios culturales donde se acrecienta la confianza, porque todo esto lo que genera es confianza en el otro. Sí. Y nosotros estamos desprovistos de confianza, tememos todo el tiempo. Claro. Es decir, no salís a la calle a determinada hora, pero entonces mejor te tomás un taxi, pero fíjate qué taxi es y pasame el número antes que llegue. Sí. ¿Viste? Estamos viviendo... Sí, un poco paranoico, en algunos casos puede ser por una cuestión preventiva, pero creo que también hay un poco de cultura en eso, ¿no? Que se nos está incorporando la cultura del miedo, la cultura del aislamiento, que hay una tendencia a eso, digamos, con los barrios cerrados, con la internet, con el trabajo en las casas, pero de todas maneras yo creo que la mayor cantidad de la población va a seguir buscando los espacios de intercambio a través de distintos mecanismos. Decimos la cultura, pero también decimos el deporte, decimos el fútbol, decimos la política, decimos las universidades. ¿La política? Sí, por supuesto. La política sigue siendo la práctica cultural por excelencia. Pensemos que la política es el trabajo
para la mejora y para el debate en la polis. ¿Sabés qué, León? Yo creo que tenemos un Estado demasiado grande y tenemos con esa justificación del Estado demasiado grande seres ciudadanos que definen muy poco lo que sucede en su sociedad. Entonces como que se dejan, ¿viste? Sí, y me parece que hace hay más falta responsabilidad del ciudadano. Sí. Bueno, pero eso también ha sido parte, digamos, una estrategia, ¿no? Ojo, nada tiene una sola causa. Ha habido una estructura política en la Argentina que tiende a eternizarse y a cerrar los espacios. Yo cuando empecé a militar en política, por ejemplo, en mi departamento, que era Godoy Cruz, cuando yo empecé a militar en política y participé en la primera interna con la que ganamos el departamento, había 70 unidades básicas en el peronismo de Godoy Cruz. Y en esas 70 unidades básicas estaba el pueblo. Vos ibas a esas 70 y estaban los dirigentes, la gente, estaban los centros para que los chicos hicieran repaso, estaba el corte y confección, estaba el seguro de sepelio, había principios... 70 en un departamento importante, grande, pero había casi en los 70 barrios un núcleo político de mi partido, pero había otros núcleos políticos de otros partidos también. Todo eso lo cerraron. Hoy eso no existe. Esa era una estructura participativa muy importante que se terminó y ahora entonces la conducen desde un local partidario departamental único, que lo manejan 10 personas, piramidal. Y el resto, así como puedo, ¿viste? Haciendo el mate estrella, claro. Le doy a uno y tomo yo, le doy a uno y siempre toma el mismo, claro. ¿Viste? El que toma más mate. Sí. Entonces, acá lo que hay que volver a regenerar el tejido político. En los barrios tiene que haber estructuras políticas, yo insisto mucho, y defiendo absolutamente acá cuando hubo un ataque a las juventudes políticas de todo calibre, especialmente a la Cámpora cuando salió, sí. Yo salí a defender y le digo, ¿de qué hablan, hipócrita? Estamos hablando de que decimos que los jóvenes no se meten en política, de que y cuando se meten en política los acusan de cualquier barbaridad. Al contrario, démosle las herramientas, démosle la posibilidad de que existan. Digo, la Cámpora, como la Franja Morada, como démosle oportunidad a los jóvenes. Los Irrompibles, claro. Todos esos grupos jóvenes, los centros estudiantiles, que recién ahora, imagínate, recién ahora los jóvenes en los centros estudiantes de las universidades privadas, recién ahora se están pudiendo organizar porque hubo una ley. Lo mismo que en las escuelas secundarias. Cuando yo estudié el secundario, era un militante sí. de la lucha estudiantil secundaria, teníamos prohibido los centros estudiantes y teníamos que armar centros estudiantes clandestinos. Entonces, pero qué apasionados que éramos, ¿eh? Éramos apasionados, claro. Qué apasionados. Eso es lo que no le tenemos que quitar al hombre, la pasión. No, bueno, por eso. Bueno. Pero sí, la verdad que una de las peores crueldades es quitarle a los jóvenes su pasión. Qué locura. Ahora, tienen que tener los espacios, ¿viste? Yo digo, hoy si nosotros no somos capaces de abrirle sí. todos los espacios a los jóvenes, los espacios de la cultura, los espacios de la música, los espacios no, de la dejemos política, escenarios accesibles para la deporte, vida. Claro. Los espacios de la conducción de su propio destino. Estamos perdidos. Yo creo que al contrario, tenemos que ser generosísimos. Sí, Lo que pasa es que hay muy poca generosidad. Sí. Eso. Estamos en la Alameda. Bueno, y no hay álamos. No, porque se pusieron viejos. Claro, en realidad este fue el paseo que creó San Martín, sí. Porque él tenía su casa ahí en esa esquina, para abajo vivía San Martín. Entonces, él desarrolló este paseo porque había pocos lugares para caminar en Mendoza. Entonces construyó este paseo e hizo plantar álamos en todo que era el árbol más común en aquella época. Y el que prendía seguro y que agarraba seguro y todo lo demás. Entonces, ese paseo se transformó casi en el paseo obligado de toda la sociedad de aquella época. Toda la gente de Mendoza venía a pasear por acá y se encontraban entre ellos, se encontraba con San Martín y conversaban. Bueno, y acá en la Alameda ahora se realizan una serie de actividades. Está la Feria del Libro usado, están todos los libreros, después más adelante está toda la zona de las floristas, que son nuestras queridas floristas bolivianas. En este momento que hay tanto odio contra nuestros queridos latinoamerinos que han venido a nuestro país. Bueno,
todas las floristas sí, son tradicionalmente las bolivianas, que tienen una maravilla la Alameda para allá con sus flores. Bueno, sí. Y nuestros diputados, nuestros senadores que hablan de Río Negro, no, que hablan tonteras. No podemos creerlo, Claro, la verdad. hablan tonteras. Gracias. Bueno, y él es un querido Linda amigo la municipal. Escoba, Un querido. La verdad, es lo que hay. Pero agarra todo. Sí, Yo ese es los veo. la escoba natural que nos dan las palmeras. Qué bárbaro. Alivia un poco el trabajo. Y funciona. Perfecto. Y funciona perfecto. Gracias. Chao, hasta luego. Tiene una maestría para manejarla. Sí. La casa de San Martín era por acá, unas 2 cuadras, y la maestranza. ¿Se conserva? No hay nada, está ¿Nada? el predio, nada más. Está el ¿Está predio. pelado? Sí, nunca se conservó esa casa, queda el predio que se ha declarado solar histórico, Sí. y es muy probable que en algún momento la municipalidad tome la decisión de generar alguna cosa patrimonial que pueda llegar a ser visitada y todo lo demás. ¿Ves? Ahí está. Solar de la casa y solar de la maestranza, las dos cosas. Bueno, ya este es el comienzo más intenso de la vida de la Alameda, con el nuevo espacio que han hecho ahí para recordar a San Martín con su hija Merceditas cuando venía a sentarse acá en la Alameda y a tomar sol, a conversar, a pasear. Se decía que tomaba helado, un gobernador acá que lo puso muy de moda, diciendo que San Martín tomaba helado, y después se comprobó en sus cartas que sí, que era una especie de hielo saborizado que consumían en aquella época. Y bueno, Yo me voy a sacar la típica. Quedó esa... ¿Yo me puedo sentar con San Martín? Claro, siéntese. Permiso, mi general. Linda la tarde. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice de este presente? ¿Vos, Mercedita? ¿Qué me contás? ¿Tenés amigos? Gracias, general. Un gusto haber compartido una tarde con usted. ¿Te sentás? Es casi... Dale. Es una tentación. Es casi emocionante. ¿Cómo está, mi general? Acá estamos, tratando de hacer realidad su sueño de una Latinoamérica unida, independiente, libre, fraterna. Nos está costando mucho, está difícil. Hay muchas cosas en contra, pero bueno, sabemos que vamos a tener que perseverar, como usted lo hizo aún en el exilio, que le tocó sufrir como uno de los grandes argentinos, uno más de los grandes argentinos. Y con los niños trabajamos mucho, nos acordamos mucho de las máximas que usted le dejó a Mercedita, y también las trabajamos hoy, le enseñamos a amar a los animales, a amar al prójimo, a respetar a los más pobres, a los más necesitados, a ayudar, a colaborar. Así que bueno, ahí estamos, dándole la pelea a los nuevos maturrangos, como decía usted. Y no vamos a dejar de pelear, aunque tengamos que estar en bolas como nuestros paisanos los indios, como usted nos dijo en la declaración de aquella época, con esa proclama que nos convocaba a conformar el ejército. Gracias, general, por todo. Hasta pronto. Es la época que me ha tocado vivir, Sí. por lo cual no solamente la quiero, sino que la vivo intensamente. Sí, no te perdés detalles, digamos, No. Primera condición, vivir a fondo, sin ningún tipo de limitaciones, aprendiendo y poniendo el acelerador y la fuerza y la pasión y el fervor